Ustedes saben bien que el calor va de la fuente de mayor calor hacia la fuente de menor calor. Y en aire acondicionado tenemos que sacar aire a 24 grados y sacarlo al exterior a 35 grados. Así que naturalmente el aire, el calor no va a salir. Por eso lo tenemos que hacer mediante un trabajo mecánico. De ahí sale la palabra refrigeración mecánica. Y el trabajo mecánico se hace mediante un ciclo frigorífico que está formado por el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Y ahí el que se lleva todos los honores es el compresor, y el que nos hace gastar mucha energía, poca energía, es el compresor. Por eso los equipos de aire acondicionado hoy en día vienen con compresores rotativos, compresores modernos, y que ya son silenciosos y cada vez consumen menos energía. Ustedes, por ejemplo, seguramente, si en su vivienda, en su casa tienen split modernos, con compresores modernos y con refrigerantes ecológicos, ustedes van a ver que en verano el consumo energético de electricidad no es mucho más alto que lo normal. Si ustedes tienen un ventilador en su dormitorio que anda todo el día, ese ventilador seguramente tal vez consuma más energía que el equipo de aire acondicionado. Cristina. Bien, bueno, como dijimos, evaporador, sabemos muy bien que el evaporador, ¿qué nos hace el evaporador? Se llama evaporador porque dentro de este circuito, dentro de este elemento, que es un serpentín, entra refrigerante líquido a 5 grados. Pasa el refrigerante a través del serpentín y el calor del local pasa a través de ese serpentín, y el serpentín, ¿qué hace? Absorbe calor del aire, enfría el aire y hace cambiar de estado el refrigerante. El refrigerante entra en estado líquido a 5 grados y sale en estado vapor a 5 grados. Calor latente, proceso de calor latente, cambio de estado sin variación de temperatura. Después, este elemento, el refrigerante gaseoso a baja temperatura y presión, es absorbido por el compresor, el que hace el trabajo mecánico, comprime el refrigerante, lo aumenta a 50 grados de vapor, a 50 grados, y lo manda al condensador. Y en el condensador, lógicamente, vamos a tener que cerrar nuevamente, va a tener que ser líquido para entrar líquido al evaporador. Líquido para entrar al evaporador. Así que en este condensador tenemos que hacer condensar el refrigerante. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos pasar aire exterior. Aire exterior, vieron que los split, los condensadores, tienen un ventilador. Ese ventilador es para hacer circular aire exterior a 30 a 35 grados, pasa a través del condensador, el serpentín a 50, como el serpentín, en contacto con aire a menor temperatura, condensa el refrigerante. Y si se paran al lado del condensador, les tira aire caliente. Y ese aire caliente se manifiesta en el calor que nosotros hemos extraído acá. Acá enfriamos el aire cambiando de estado el refrigerante. Y acá sacamos disipamos el calor, sacamos el calor al exterior, haciendo un cambio de estado de refrigerante, estado gaseoso, a refrigerante en estado líquido. Pero es un refrigerante líquido a alta presión y temperatura. Porque acá, ¿qué pasó? Le quitamos el calor cambiándolo de estado. Así que, cambiando el estado. Entonces,
pero sigue a alta temperatura y presión, así que lo hacemos pasar por el dispositivo o vaso de expansión y entra líquido a baja temperatura y presión al evaporador. Ese es un poquito el ciclo frigorífico. Bueno, aquí analizamos un poco y lógicamente todo esto está siempre en función a la presión atmosférica. Este refrigerante que nosotros tenemos tiene la capacidad de evaporarse a 5 grados y de condensar a 50. Esas son las propiedades que tienen estos refrigerantes. A presión atmosférica normal, nosotros sabemos que el agua, el punto de ebullición del agua es 100 grados, ¿no? Pero bueno, y si aumentamos la temperatura, lógicamente va a ser distinta a la presión atmosférica dentro del recipiente. El refrigerante entra acá a 5 grados y 3,5 atmósferas. Cuando es comprimido a 50 grados y 20 atmósferas. A 20 atmósferas es comprimido. Así que acá está a 3,5 atmósferas y acá se lo comprime a 20 atmósferas. Bueno, sabemos cómo va variando todas las curvas, siempre a presión atmosférica constante. Y bueno, fíjense bien, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si ustedes van por ejemplo, los géiseres en Chile, los géiseres de Tatio, que uno está a 4.300 metros de altura, el agua hierve a 86 grados. O sea, cuando ustedes tocan el agua a 86 grados, allá arriba es lo mismo que si metemos el dedo en el agua a 100 grados en la cocina acá cuando está por hervir el agua, el punto de ebullición. Así que depende de la presión atmosférica. Lógicamente que arriba, a 4.000 y pico metros, tenemos menor presión atmosférica. Bueno, hay los distintos puntos de presión. Bueno, es un poquito el proceso de evaporación, ¿no? Cómo se produce. Bueno, acá dice 6 atmósferas, depende pero es 3,5. De 3,5 depende del refrigerante. Algunos son 3,5, algunos son 6, algunos son 7 atmósferas. Entonces, bueno, nosotros acá entra el líquido. Esto es lo mismo que vimos, pero bueno, este es el evaporador. Entra el líquido refrigerante, pasa la Q, esta significa el aire caliente, pasa el aire caliente, el refrigerante absorbe el calor del aire, entonces enfriamos el aire de aproximadamente 24 grados a 14, 15 grados, que es la temperatura de impulsión del aire, sale el aire al local a 14, 15 grados, y como el aire húmedo toca el serpentín con un líquido más frío, ¿qué es lo que pasa? Condensa el vapor de agua. Por eso en el evaporador condensa el vapor de agua. Por eso ustedes en el split de su dormitorio tienen afuera la manguerita que es donde condensa el vapor de agua, y esa es el agua que condensa, que le quitamos humedad específica a la masa de aire. Bueno, acá tenemos exactamente lo mismo, todo lo que vimos, en forma un poquito más gráfica. Acá también tenemos la línea acá tenemos el compresor, y acá tenemos el condensador donde entra el gas refrigerante a 50 grados, y al pasar el aire exterior
le disipamos el calor. Ese calor se disipa manifestándose en el cambio de estado del gas refrigerante de estado gaseoso a estado líquido. Y de ahí van nuevamente al compresor, al evaporador. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos la válvula de expansión. Y ustedes van a leer acá acá esta nomenclatura, que acá entra el vapor, entra el líquido refrigerante. Cuando viene el líquido refrigerante y pasa a través de la válvula de expansión, acá hay algo que se denomina flash gas. Nosotros decimos que entra líquido refrigerante al serpentín de evaporación, pero después de la válvula de expansión, un porcentaje del líquido refrigerante ya entra en forma gaseosa. Se dice flash gas porque una pequeña cantidad de refrigerante ya entra en estado gaseoso. ¿Eso qué significa? Que no puede entrar mucho refrigerante en estado gaseoso, porque si entra mucho refrigerante en estado gaseoso, entonces no se nos produce bien el intercambio de calor. Lo mismo que si no funciona bien el compresor. Si el compresor no funciona bien, entonces tenemos un problema. En esta línea de líquido no puede ir gas refrigerante. Y ese es el problema que antes muchas veces pasaba en viejos equipos, los días que hacía 45 grados de calor, con los viejos refrigerantes, cuando hacía 45 grados de calor y ustedes a través del condensador pasaban aire exterior a 45 grados, con una temperatura exterior, y la temperatura del refrigerante estaba alrededor de 45 grados, no lo hacemos condensar. Al no hacerlo condensar, viene acá el gas refrigerante y no tenemos intercambio de calor acá, porque si nos entra gas refrigerante a alta temperatura acá, no va a absorber calor del local. Y por eso muchas veces pasaba, decían, el equipo no anda, ¿qué pasa con el equipo? Y bueno, hace mucho calor afuera, bajó la temperatura a 40 grados y el equipo empezó a funcionar. Pero bueno, también ahí puede haber un problema, que los filtros estén todos tapados también, ¿no? Así que, bueno, eso es cuando ustedes lean flash gas, ¿no? Esto es acá entra cierta cantidad del refrigerante, entra en forma gaseosa, ¿no? Bueno, acá tenemos nuevamente el ciclo. Acá tenemos otro esquema del ciclo ya más lindo, donde entra el aire del local. Bueno, el nuestro va a ser 24 grados, pasa el aire a través del serpentín y se enfría a 15 grados. Y acá vamos a tener la bandeja de recolección. ¿Ya está así? Me estaba esperando. No puedo hablar. Bueno, y este es el ciclo. Acá tenemos el compresor y acá nuevamente pasa el aire exterior a 35, y este aire caliente que ustedes sienten al lado del compresor del condensador, es el aire caliente que se manifestó en el cambio de estado, que es el calor que sacamos del local. Y bueno, acá tenemos los distintos refrigerantes. Antes se usaba usamos Freon 22, Freon 12, el Freon 11, pero ahora tenemos que usar los ecológicos, ¿no? Todos estos refrigerantes tienen a base de cloro, y el cloro, cuando está en contacto con el oxígeno, cuando decimos que dañamos la capa de ozono, es que
estos iones de cloro absorben el ion de oxígeno. Y entonces al absorber ese ion de oxígeno es el ion de oxígeno que viene de la capa de ozono. Entonces, bueno, pero bueno, eso también un poco es bastante teórico, porque si yo tengo bien mi instalación y de mis cañerías no tenemos pérdidas, entonces no se nos va el refrigerante a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, lo que estuvimos hablando, los refrigerantes con cloro que nos afecta la capa de ozono porque nos toma el ion de oxígeno del ozono. Y entonces tenemos los alternativos. Hoy en día ven todos los equipos grandes, algunos todavía vienen con y con los equipos muy grandes. Pero ustedes ven los equipos pequeños que ustedes compran, los split hoy en día, dice refrigerante R410 y 24 grados.